Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy a todos y a todas la bienvenida a esta serie especial de podcast de la Biblioteca Nacional de Colombia y Paredro, creada para celebrar los 100 años de la publicación de Sobremesa, la única novela del poeta colombiano José Asunción Silva. Este proyecto se realiza con el apoyo de Corpo Élite, como parte de las efemérides literarias que buscan recuperar, releer y difundir las obras fundamentales de nuestra tradición. Gracias a este proyecto de la Biblioteca y Paredro, hoy podemos ofrecerles 5 conversaciones con algunas y algunos de los estudiosos más reconocidos de Silva y de la literatura latinoamericana de fin de siglo. De Sobremesa, publicada en 1925, 3 décadas después de la muerte de Silva, ha sido durante mucho tiempo una novela menospreciada, poco leída y muchas veces mal interpretada. Su edición póstuma, la ausencia del manuscrito original y las tensiones literarias de su época contribuyeron a que quedara opacada y relegada frente al impacto inmediato de obras como La Vorágine de José Eustacio Rivera, aparecida apenas un año antes. Pero De Sobremesa es en realidad una novela extraordinaria, cosmopolita, decadente, irónica, experimental, profundamente moderna. En sus páginas se cruzan el diario íntimo, la crónica de viaje, la reflexión estética, la enfermedad, la melancolía, la crítica a lo americano y la figura del dandy como máscara cultural. Es también un retrato sutil y a veces feroz de la sensibilidad latinoamericana y de los desencantos de fin de siglo. Nuestro propósito en esta serie es abrirle un nuevo espacio a la novela, conversar con especialistas, revisar sus prejuicios, iluminar sus claves de lectura y devolverla al lugar que merece en nuestro imaginario literario. Gracias por acompañarnos en esta conmemoración. Esto es Paredro Podcast y aquí comienza un nuevo episodio De Sobremesa 100 años después. Hoy hablamos con Ginette Ardila Ariza, quien es investigadora, traductora y editora general del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Su trayectoria abarca más de 2 décadas de trabajo en edición académica y curaduría literaria. En 2023 hizo parte del equipo de la Facultad de Ciencias Humanas que preparó la edición crítica de La Vorágine, primera edición 1924, publicada por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, un proyecto que consolidó su reconocimiento en el campo editorial colombiano. Su trabajo combina formación en estudios literarios con una práctica editorial rigurosa y sensible, orientada a fortalecer la circulación de la literatura y el pensamiento crítico en el país. Bienvenidos. Ginette, bienvenida de nuevo a Paredro. Camilo, hola, ¿cómo estás? Muy contento de estar hablando contigo en esta celebración de las efemérides de, de Sobremesa. Ya hemos estado hablando, ya hablamos en la Filbo sobre esto, pero esto lo estamos haciendo como parte de nuestra programación en alianza, en conjunto con la Biblioteca Nacional. Y quisiera arrancar, Ginette, preguntándote por algo que creo que todos los que leemos Silva y nos interesa nos hemos preguntado a lo largo de este año o recordado. Y es, ¿por qué es una novela que no aparece tanto, que no figura tanto? Porque tenemos este desbalance tan increíble entre lo que supuso la celebración de la vorágine, no porque te esté pidiendo de nuevo que entres en la Mm, vorágine, tú fuiste la encargada de la edición y tenemos un capítulo acá, pero sí porque esta especie de indiferencia, si se quiere. ¿Será que es por los prejuicios o porque es poca conocida? ¿Cómo lo entiendes tú? Bueno, es una historia larga la que ha tenido la novela en ese sentido. Primero, su desconocimiento para la publicación, inmediatamente muere Silva. La novela se publica en 1925 y Silva la termina de escribir y se mata en 1896. Entonces son 29 años en los que la novela a nadie le interesó publicarla o quisieron censurarla o estaba, sí, la familia no quería publicarla, ¿sí? Hay muchas especulaciones que podemos hacer en torno a ese primer desconocimiento, pero eso se replica cuando la novela ya todos la tenemos en nuestra mira, ¿no? Es una novela de la que mucho se habla, pero poco se lee, en parte porque Silva poeta se lee más, ¿no? Y tenemos un primer prejuicio genérico que es que un poeta bueno no puede ser un buen novelista a la vez. Eso ya la historia de la literatura colombiana la misma lo ha eh,
negado, pues sí, lo ha corregido, digamos, ese lugar común prejuicioso, pero todavía yo creo que sigue actuando para muchos. Ahora, ya entrando a la novela y por qué la novela. em, no interesa tanto todavía no interesó, por ejemplo, para una celebración de centenario. Claro, es una novela mucho más difícil de ubicar en medio de un lenguaje oficial, ¿no? Es una novela, aunque se podría, es una novela que aparentemente no trata de la realidad, ¿no? Trata de la vida de un loquito que mete mucho opio, está en Europa, no está aquí, y tiene una, sí, como una relación platónica con una jovencita, ¿no? A la que idealiza, busca, etcétera. Y además es un hombre de la élite que no se mete para nada en los temas de la vida, digamos, ¿no? Sino que vive por el arte y para el arte, como se decía en la época. Y además se supone que es una novela que imita un estilo europeo muy em, propio también de todas estas características que acabo de definir, que es el decadentismo, y que se supone que la novela además es imitación de una novela específica del decadentismo, que es Agebuch de Huysmans. Entonces, hay todas estas ideas preconcebidas alrededor de la novela y como es una novela difícil, porque no hay que decir que además de todo, no es una novela difícil de seguirle el hilo, no de comprenderla, sino de seguirle el hilo, porque la novela está exigiendo mucho al lector todo el tiempo. Entonces nos quedamos con esas ideas y no vamos a ella. Habría que decir varias cosas. Una, para empezar, que si se hubiera leído este año, incluso en los medios, digamos, en las celebraciones oficiales, también en las universidades, nosotros mismos, ¿no? Nos hubiéramos dado cuenta que incluso había un paso muy interesante que hacer de la vorágine a de sobremesa, que en realidad es al revés, ¿no? De sobremesa es primero. En de sobremesa hay un pasaje en donde por decirlo menos, Silva anticipa todo lo que serán los gobiernos extractivos, los gobiernos dictatoriales de la región, las maneras de actuar, las maneras de someter, las maneras de crear al mismo tiempo que una economía particular, una que se debe al extractivismo y se debe al imperialismo, ah, crear una manera de hacer política por las buenas o por las malas para lograr esos objetivos. Entonces es un pasaje que siempre incluso se ha leído literalmente, como que Silva, además de todo eso que acabo de decir, tenía, o su personaje, anhelos dictatoriales, ¿no? Y sí, pues el personaje pasa por toda esa, es una de de los registros en los que ese personaje habla, pero es una denuncia de Silva de lo que está pasando en la realidad y lo que él está viendo que está pasando en la realidad de las repúblicas latinoamericanas, ¿no? Que se están ya como demostrando un poco más en la historia, ¿verdad? Después de la independencia. Entonces ya hay unos 50 años de historia para poder hacer un análisis. El análisis que se hace es este que lleva, ¿no? A pensar que, que hay, que hay una suerte de equivalencia entre todos los gobiernos de la región y que todos están yendo hacia allá, ¿no? Además, se sabe por lo que está pasando con Panamá en ese momento, se sabe porque ya se están, o sea, ya ha habido negocios extractivos en Colombia y en toda la región a finales del siglo XIX. Entonces, hubiera sido muy interesante trazar ese hilo entre la vorágine y de sobremesa para nombrar solamente una cosa, ¿no? Pero pues habría que decir más acerca de eso. Es muy interesante, Ginette, gracias. Y además, fíjate cómo hemos mencionado en los otros capítulos también esa constante de la lectura autobiográfica y que un poco tú lo acabas de decir también, es decir, es creer que era un loquito y que Silva es ese loquito que presupone ser Fernández. Hay grandes textos que reflexionan en torno al autor literario. Se me viene hacia la mente entre muchos La muerte del autor de Bartes o incluso Borges y yo. ¿Cierto? Parecería que dentro de ese espíritu decadentista, uno de los grandes temas de esta novela es que
con ya que tú conoces también lo que suponía una presencia de Silva en la época que a tantos les resultaba tan molesta y tan antipática precisamente por lo crítica y lo burletera, es como si la sombra de la vida hubiera quedado sobre la sombra de la novela y qué más que no tenemos ni idea de dónde está ese manuscrito. Sí. Lamentablemente con Silva y la relación, la lectura biográfica que se hace de Sobremesa, pasa lo que uno de sus críticos, muy interesante, dice, se llama Gustavo Mejía él, y dice que acerca de la novela se le exige a Silva que no solamente escriba aquellas cosas que él es, sino que también sea todo aquello que él escribe. Y eso es como, él es el drama de muchos escritores, ¿verdad? Pero en Silva sí que se agudiza esa lectura, o sea, la crítica, los primeros lectores de la novela se encargan de afirmar que lo que escribe Silva es lo que él es. Y luego al revés, que lo que es Silva es lo que él escribe. O sea, la novela ha servido tanto para escribir la biografía de Silva y completar los datos oscuros, como esa vida, ¿sí? Ficticia de Silva ha servido para interpretar la novela. Entonces, algo que se muerde la cola de manera muy interesante, ¿no? Un fenómeno, porque, porque ambos generan textos, ambos son textos ficticios, o sea, estas biografías, no por nada, tenemos tres novelas biográficas de Silva. Silva llama a la ficción, ¿no? Y es por eso, porque su biografía está montada sobre la biografía del personaje, sobre la biografía del personaje, y se cree eso, se crea esa identidad, se creó desde el inicio esa identidad entre personaje y autor, que no le sirve sino a Silva, mira, porque de alguna manera Silva se mitifica el personaje, ¿verdad? Pero a la novela muy pocas veces le sirve esa relación, siempre termina leyéndose entonces como el producto de un niño, de un caprichoso, que no se sentía bien entre los latinoamericanos, que quería vivir en Europa, que quería vivir rodeado de lujo, sí, que estuvo experimentando con varias cosas, que solo le importaba el arte, todo aquello que ha creado también ese prejuicio sobre la novela. Entonces, pocas veces le sirve a la novela, le sirve más para crear ese mito que nos gusta pensar de Silva, ¿no? Hablaste, Ginette, ahorita acerca de uno de esos componentes fundamentales de esta recreación y creación, que es la obsesión con la niña, eh, sacada de un cuadro de Rossetti, prerrafaelista, que es Helena. Esta creación que él hace en torno a lo ideal y que atraviesa en gran medida pues toda la novela y que no sé si estás de acuerdo, termina un poco cayendo o digamos que también termina visitando esos temas tan importantes como es el dolor, el malestar, ¿cierto? Como esa crisis de fin de siglo. ¿Cómo crees tú que esa angustia que representa Silva puede hablarnos del presente o pudo haber sido un elemento del cual podernos aferrar ahorita para entenderla desde nuestras propias crisis y desde nuestras propias ansiedades contemporáneas? Sí, bueno, hay un interés muy grande y eso sí se le acredita, digamos, a los biógrafos de Silva en la medicina, en la psicología, en el psicoanálisis, ¿no? Su personaje es un personaje bipolar, pues cuando menos, ¿no? A veces es un poco más que bipolar, es un poco esquizofrénico, pero el personaje pasa de ser sí, el romántico, que es la vida que tiene cuando imagina, cuando Elena está guiándolo, ¿no? Cuando lo que lo guía es esa Beatrice en la que convierte a Elena, que es un cliché de la literatura. Luego se transforma ese romántico en un decadentista, ¿no? Que es el que tiene estas relaciones en Europa con las cocotte, con mujeres orgías con lesbianas, bueno, en las que más o menos siempre hay alguna suerte de criminalidad por debajo porque él quiere matarlas a todas, ahí se vuelve un misógino. Por otro lado está el práctico, el don Juan, el seductor, que termina siendo para cada una de ellas lo que ellas esperan que él sea, ¿no? Entonces, Elena es una más
estas caracterizaciones del ideal femenino o de la relación del poeta con la mujer, ¿verdad? No hay que olvidar que el personaje es un poeta y todo el tiempo está tratando, así como escribe la novela, pensando en cómo escribir, ¿verdad? Que buena parte de la novela es sobre las reflexiones del autor que escribe, que no escribe, que hay unos pasajes bellísimos además sobre eso, y eso es una conversación divina, que es que Silva tiene conciencia de que escribe después de leer, que es una concepción muy moderna de la literatura. ¿Y por qué escribe después de leer? Perdón, Fernández, ¿no? Estamos hablando de José Fernández en la novela, en ese ensayo con el que abre la novela, que ya la pone difícil a los lectores de literatura comparada entre el diario de la Bashkirtsev y de Nordó. Él termina pensando, bueno, ¿y yo por qué escribo? ¿Qué escribo? Y dice, yo escribo después de leer. Entonces, como escribe después de leer, Elena es una construcción literaria de Fernández, ¿no? Elena es solamente una más de estas mujeres que aparecen y que son, de alguna manera, encarnan ideales de distintas épocas del arte. Esa es la delicia de leer. em, de sobremesa que hay para o sea, todo el siglo XIX está compendiado en esa novela. Entonces, Elena es el momento romántico, es el momento místico, es el amor puro, es el amor ideal, pero en la novela misma se confronta Elena con la Lina Rousset, que es la prostituta, la cocotte, que lo busca, que tienen sexo duro, que sí, incluso las descripciones se vuelven muy explícitas en ese sentido en la novela. Por otro lado está el seductor, está la alemana, la colombiana, la gringa, a todas las tres mujeres, y él quiere con una ser el hombre práctico, con la alemana quiere ser el superhombre, ¿no? Nietzscheano, y con la colombiana es el costumbrista. Entonces, la novela se mueve digamos, en torno de esos distintos ideales que son todo arte, y en ese sentido la novela es muy literaria, ¿sí? Es muy metaliteraria, es un compendio, es una historia, es un pastiche de la historia de la literatura colombiana y de la región del siglo XIX. Entonces, Elena es eso, y la relación con la enfermedad, pues parte de lo mismo, ¿no? Es otro tópico de la época. No sabemos por ello. Ahora hay un gran indicio, ¿no? Y es que Silva se suicidó, pero no tenemos la certeza de que Silva se hubiera autodiagnosticado o hubiera visitado a los doctores que visitó, porque sí los visitó, a los psicólogos prácticos, a los psicólogos más psicoanalistas de la época que encontró. Él sí los visitó, tuvo correspondencia, ¿no? Preguntó por medicamentos específicos. Eso estaba en notas que creo que persisten en los archivos, y se creía que él estaba preguntando para él, ¿no? No sabemos si fue él o era porque estaba documentando muy bien su novela, porque el personaje sí visita por lo menos a 4 psicólogos durante la novela, y cada uno le da un diagnóstico diferente. Eso es muy interesante. Cada uno le dice cómo tratar su mal, que es la crisis del siglo, ¿no? El mal del siglo. Es eso lo que tiene que superar el personaje. Entonces, tampoco sabemos si es una metáfora, si es otro tópico de la época, lo que Silva está tratando en la novela, o si realmente está contando su propia dolencia. Como quiera que sea, leída hoy, esos pasajes de cambios así como hay cambios de estilos, estos cambios de ánimo del personaje son sorprendentes, ¿sí? Uno está todo el tiempo, bueno, ¿y ahora cómo está? No, en este capítulo empezó enfermo, no se quiere levantar de la cama, está completamente aburrido, en este otro pasaje está animoso, eufórico, tan eufórico que fue a los Alpes suizos a tomar solamente leche de vaca y a imaginarse cómo sería la historia de su país si él lograra llevar a realidad su sueño dictatorial, ¿no? Y todo el tiempo está así, el personaje. Eso, unas veces es el místico entregado al amor puro, y otras veces es el sensualista y el gozador más intenso, ¿no? Que sale a buscar todas las experiencias a la calle. Entonces, no sabemos, pero sí podemos leer la novela en ese registro también contemporáneo de la salud mental, realmente, ¿sí? De las variaciones que tiene también, más que la salud mental, la mente, ¿no? De un artista, la mente de alguien que se pregunta cosas y cómo vive, cómo enfrenta el mundo.
¿verdad? ¿Qué estrategias tiene para enfrentar el mundo? Qué interesante, Ginette, porque acabas de hacer una pequeña antología de todo eso, esos distintos contextos en los que él se mueve, es decir, esa volatilidad del personaje, es decir, ese tema nervioso, si se quiere, porque se entiende desde la novela, que yo creo que en muchos casos se lo tomaron al pie de la letra, pasando por alto la ironía que ya estaba en Gotas Amargas y en otras partes de su obra, para verlo como una impostura, y esa impostura Ujú. ficcional termina siendo reforzada por la impostura vital, y bueno, lo que ya nos has dicho, termina este mezcla. Pero hay algo que te quiero preguntar, y de pronto aquí implícitamente te pregunto por la situación o por el lugar que ocupa de sobremesa, no solamente en la literatura colombiana, sino latinoamericana, y es esa, esa estructura deliberadamente compleja, si se quiere. Arrancar en un marco de narración, se comienza desde la conversación en la casa de Fernández, de allí se salta al comentario del diario de Marie Bashkirtsev, Max Nordau, Los Degenerados, para luego empezar a ampliarse. Eso yo creo que también, como tú lo has dicho, es precisamente uno de los obstáculos, si se quiere, que pudiéramos haber encontrado y que todavía encuentra en algunos lectores. Pero te quisiera pedir si nos pudieras un poco profundizar en eso, no solamente en lo novedoso de los temas que aborda Silva, sino también en el riesgo que supuso una estructura como tal. Estamos hablando de alguien que hizo algo radicalmente distinto, estamos hablando, porque hay otras novelas de formación, hay otras novelas de artista, pero yo creo que ninguna un desparpajo, si se quiere, para poder comenzar desde una estructura deliberadamente metaliteraria, como tú has dicho. Mm. Sí, así es, y eso hace que la novela sea más complicada de entender. Hay unas cosas, hay algo muy, muy interesante que está viendo la crítica últimamente, que es la suerte de la estructura de la novela como una suerte de gabinete de curiosidades de los estilos de la época. Esa es, por ejemplo, pues mi lectura personal, pero también la lectura de Remedios Matáis, de Millares, de Andrade, fue la lectura de Aníbal González de más temprana, ¿no? Bueno, ahí va muchos críticos que han llevado un poco la lectura de la novela hacia allá y es verla como una, sí, imaginemos un gabinete de curiosidades, ¿verdad? La novela, te acercas allá, abres un cajoncito y en de este cajoncito sale el romanticismo. Abres otro cajoncito y de ahí sale el simbolismo, abres otro y sale el decadentismo, abres otro y sale el naturalismo, que es el que más ha sorprendido a los críticos. Silva naturalista es lo más contrario al Silva del decadentismo, porque se supone que los pobres no le interesan, que el mundo sucio y feo y vulgar, que no sea artístico, no le interesa, pero es mentira. Ese tal mundo también aparece en la novela. Abres otro gabinete y está la crítica al decadentismo, el decadentismo, pero también su crítica. O sea, llega y bueno, hasta ahí llega, ¿no? Hasta abrir el gabinete, bueno, acá el siguiente que seguía era el del realismo a lo Flaubert, ¿verdad? Pero ese no está, pero sí está el tono de Proust. Sí, es imposible, no lo leyó, pero eso estaba en el ambiente, ¿no? No por nada, él estuvo allá en la misma época en que Proust está escribiendo, está Proust publicado allá en los medios, y en el estilo de toda la novela se siente mucho el estilo de Proust, pero nos hemos quedado con Arbebuch y con Huysman, ¿no? Que es algo ya anacrónico, ya el decadentismo es un cliché para esa época, porque nos gusta vernos como latinoamericanos siempre atrás, ¿no? Siempre imitando. Y ha sido la lectura de Paz, ha sido la lectura de otros grandes críticos, ¿no? Álvaro Rey, que, es- que creen que sí, que la literatura latinoamericana está siempre detrásito, imitando y no adelante, enfrentando los mismos problemas que se están enfrentando en la literatura, en el resto de la literatura. Entonces, para mí esa complejidad es una suerte de coleccionismo literario, ¿sí? Yo hablo de pastiches en la novela. La novela es complicada porque está llena de pastiches y si no tomamos distancia, irónica para reírnos de esos pastiches o para anotarlos y señalarlos, ¿no? Entonces nos encontramos con una novela que no se decide. O sea, si la tratamos de leer como una novela decimonónica, decimos, no, pero el personaje es inestable, el estilo es inestable, a veces está lírico y místico y a veces está vulgar y sí, ¿y qué pasa? ¿Es una novela mal hecha? ¿No? Y la pregunta que se hicieron fue,
no es un gran novelista porque no sabía hacer novelas. No se entendía como por novela, solamente la posibilidad de hacer una novela decimonónica, al estilo de las novelas, ¿no? Que tienen un personaje heroico que se transforma el personaje, pero no se transforma el estilo en la novela. Entonces es mucho más moderna esa transformación del estilo, es mucho más anticipatoria también de lo que vendrá después y es uno de los grandes valores de la novela, pero también es su dificultad. Recuerdo ahora a medias, porque no tengo el verso específico, pero una columna o un texto de Fernando Vallejo, Chapolas Negras y Fernando Vallejo, novelista colombiano, en el que trae un verso de Silva y dice que la poética de Silva antecedió la memoria involuntaria de Proust. No sé si te acuerdas de eso, Mm. que creo que está en armonía absoluta con lo que estás diciendo. Mm, hay varios críticos que han hecho esa relación entre Proust y la prosa de Silva. El otro fue David Jiménez, que hace un pasaje hermoso también en el que dice, sí, es una relación que puede parecer imposible, pero no es de todos modos tan absurda, ¿no? Eduardo Camacho Guisado dijo también que la maestría descriptiva de Silva se asemejaba a la de Proust. Entonces no ha sido, el último fue Santos Molano, que hace un capítulo hermoso sobre Silva y Proust. También David Jiménez escribió un capítulo hermoso sobre Silva y Proust. Y es que la prosa, pues sí, se siente mucho. Y también incluso hay momentos en los que es literal, ¿no? Pero no es imitación, ojo, estos que están viviendo lo mismo y están entendiendo el arte de la misma manera. Cuando Silva escriben de sobremesa esa reflexión sobre el lector crítico, sobre el escritor lector, sobre esas son las mismas reflexiones que hace Proust en Busca del tiempo perdido. Y es esta necesidad y en contra Saint-Beuve, que sí ya ha sido publicado, que es esa necesidad de pasar primero por la lectura para poder llegar a la escritura, ¿no? Entonces, esta es una conciencia de la época y eso permea, y es una conciencia mucho más moderna que la del decadentismo y eso permea la novela. O sea, el escritor es un gran lector y es un asimilador de estilos a través del pastiche, para que sean pastiches voluntarios y no pastiches involuntarios, que es lo que Proust está buscando, ¿no? Tiene, Entonces, sí, hay mucha relación entre ambos. Hay algo que se me ocurre mientras hablas, porque claro, nos estás ayudando a entender un perfil de Silva que es gigante, es decir, es de una modernidad y es de una, pero de alguna forma dentro de nuestros criterios personales colombianos o hasta latinoamericanos lo vemos como el poeta de los nocturnos. ¿Será que es porque tenemos una relación con la poesía mucho más pasiva de lo que otras culturas literarias puedan entenderlo? ¿Sí me explico? Quiero entender si es porque lo vemos como mucho sentimiento y poco pensamiento, mucha sensibilidad Ujú. y poco concepto, algo que termina siendo negativo y claro, pues nosotros en Colombia somos el país de los poetas, de los presidentes poetas, de todo lo demás, pero mientras más te escucho y más hemos realizado estas entrevistas, más se da cuenta uno. No voy a usar esa frase que es el secreto mejor guardado porque no me gusta, pero ¿cuánto hay por descubrir desde una parte conceptual, crítica, completamente moderna? Sí, totalmente de acuerdo. No solamente creemos que Silva es el autor de los nocturnos, ¿no? Que son los sonetos, uno de los sonetos más rítmicos, más deliciosos de la literatura en español. Sí, obviamente eso nos lo dijeron, lo dijo Unamuno, o sea, el nocturno es tal vez el mejor, el de la sombra, ¿no? Es tal vez el mejor poema, fue durante mucho tiempo considerado como el mejor poema en español, por encima incluso de la tradición de la poesía del siglo de oro. Imagínate ese honor, ese orgullo, pero ni siquiera, ni siquiera concebimos el Silva completo. El Silva de los nocturnos luego fue completamente abofeteado por el Silva de las gotas amargas, por el Silva ¿te acuerdas el diálogo con la musa, en la que el poeta ya no está en un interior artístico, sino en un cuartucho, debatiéndose con la musa, y la musa llega y lo regaña y le dice, ¿cómo te atreves a ironizar conmigo? ¿Sí? ¿Cómo te atreves a burlarte
a través de la poesía? ¿Cómo te atreves a burlarte del arte? Vas a sufrir y el poeta llora y se le pide perdón y todo. Y es una gran ironía la que hace Silva con todos los detalles, desde el cuartucho del poeta pobre, ¿no? Que era mucho más él, ¿verdad? Aunque viviera en esta casa, en la Candelaria, él se identificaba mucho más con ese poeta bobarista y, y arruinado, ¿no? De de esa pequeña prosa, ¿no? Del diálogo con la musa que con el José Fernández. Pero bueno, dicho esto, sí, ni siquiera concebimos al poeta completo en todos sus matices, ¿no? Si nos quedamos con el poeta que queremos, que es el poeta que regocija la lengua y que nos regocija y que ha sido regocijante para todos, ¿verdad? Pero las complejidades no. Y la novela, pues siempre la novela, a diferencia de la poesía, nos lo enseñaron los críticos que hablaron de la novela no moderna, como Bakhtin, ¿no? Perdona ahí por traer citas teóricas, pero la novela es el mundo de lo diverso, es el mundo de lo contradictorio, es el mundo en el que hablan muchas voces, se enfrentan, muchas ideas sociales se ponen dentro de la página a debatirse, ¿no? La novela es el mundo de la pluralidad, es el mundo de la negociación, es el mundo de la crítica, es el arte hecho para pensar las cosas. La novela no es, por eso es terrible cuando la novela deja de ser eso, ¿no? La novela es un instrumento de rebeldía, es un instrumento de resistencia, es un laboratorio de experimentación. Eso debe ser la novela siempre. La poesía, en cambio, es monológica, o sea, habla una sola voz, esa voz no se contradice a sí misma, sino de un poema a otro, pero la voz en el poema da una idea de lo que es el mundo, una idea de los sentimientos, y eso tranquiliza. ¿M? Entonces, hay que ver qué tipo de lectores somos, ¿no? Más allá de idiosincrasias, ¿no? Nacionalistas y de nuestra historia, nos hace falta comprender quizá la novela como una creación mucho más compleja y disponernos no solo a consumir novelas que sean monológicas, ¿no? Sino estas novelas complejas que empiezan con De sobremesa y siguieron además con La vorágine, ¿sí? Y pues hay muchas regadas a lo largo de la historia de la novela colombiana. Ginette, muchas gracias. Te iba a hacer la pregunta final que hemos hecho en los capítulos, ¿por qué seguir leyendo? Pero creo que más claro, imposible. Yo espero que sí, sí, claro, hay que descubrir esa novela. De sobremesa realmente no la hemos leído literalmente, ¿sí? O sea, no es que la hayamos leído poco, la hayamos leído, no es que no la hemos leído porque la hemos leído muy mal. Entonces, sí hay que hacer la tarea, así como la hicimos con La Vorágine, de leer La Vorágine bien, que también fue una novela durante mucho tiempo mal leída. Pues con esto llegamos, Ginette, al final de nuestras entregas de la celebración de las efemérides y creo que esta última palabra tuya es la que cierra muy bien un ciclo. Pasa el centenario, se acaba el año, pero siempre queda la intención, la invitación a no ceñirse únicamente a las conmemoraciones, sino más bien a la curiosidad y a la pertinencia de redescubrir, de desmontar imaginarios, muchas veces pasivos, muchas veces simplistas, y creo que el que tú nos has dado de Silva y de la novela es fundamental para eso. Muchas gracias, Ginette, por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Camilo, como siempre, por estar a la vanguardia de esta celebración, de esta efeméride tan linda y que no se nos puede pasar por alto. Estamos además Así en el es, mes en el que se publicó la novela, ¿no? sí. O sea, Se estamos publican estos celebrando. capítulos. Así Mm. es. Que la celebración termine, querida audiencia, con ustedes yendo a leer la novela, a encontrar todo esto que estamos haciendo para que sean guías de lectura, apuntes de lectura y sobre todo una invitación a ver ese otro Silva que todos nosotros queremos llevar a los lectores y que queremos que lo descubran para ver su inmensa importancia, su genio absoluto y sobre todo saber que hay muchas obras colombianas que todavía, como ya dices tú, Ginette, nos falta por descubrir. Gracias por habernos acompañado en este ciclo de capítulos de Sobremesa 100 años después. Nos vemos en una próxima entrega de este Paredro.